Amigos de Reconquista Network, bienvenidos a esta sección de la entrevista. Y como pueden apreciar, estamos de plácemes. Tenemos un invitadazo de lujo. La verdad, estoy muy contento y muy honrado de estar aquí compartiendo la cámara, los micrófonos. Un privilegio con el doctor Jan Meyer, historiador, una persona de mucha clase, mucha categoría, un intelectual, un regalo, no solo para México, sino para toda la hispanidad. El doctor Meyer, como ustedes saben, es originario de Francia, pero es un historiador de los mejores que ha dado, bueno, puedo decir la hispanidad, aunque él es francés, de origen en toda nuestra sociedad. Doctor, bienvenido. Primero que nada, estoy muy emocionado de que nos esté acompañando. ¿Y cómo está? Nos saluda desde la Ciudad de México, ¿verdad? Desde la Ciudad de México, sí, ya no es la ciudad de los palacios, es la Yeah. ciudad de las torres, pero bueno, sigue siendo una ciudad extraordinaria, dinámica, fantástica, tiene sus barrios populares Okay. muy simpáticos, no todos son peligrosos, algunos sí, y hay barrios elegantes que son más peligrosos que los barrios populares, Sí. ¿Cuánto tiene porque ya viviendo en la Ciudad de México, si no es mucha la indiscreción? La Ciudad de México de manera permanente desde 1987. Antes vivimos 7 años en Zamora, Michoacán, Sí. Okay. y antes en la Ciudad de México, pero dejamos la Ciudad de México en 79-80, huyendo de la construcción de los famosos ejes viales Sí. que estaban destruyendo avenidas hermosísimas con grandes palmeras. Esto, decidimos huir. Y luego regresamos cuando los niños ya empezaron a entrar, digamos, a la secundaria A crecer. y ni modo, ya chilangos, Sí. chilangos, Ahora sí, toda la expresión de la palabra. Sí. pero con familia en provincia, en Aguascalientes, y muchos amigos en Jalisco y Michoacán. Tierra, por cierto, cristera, dicho sea de paso, que ahorita vamos a estar hablando un poquito más del tema, porque esta es una de las razones por la cual invitamos al doctor para que nos platique un poquito más, que nos clarifique y todo esto. Pero antes, tengo una pregunta, curiosamente, ¿por qué usted, siendo obviamente de origen francés, le llamó la atención tanto lo que sucedió al otro lado del Atlántico en México? O sea, ¿cómo comenzó este interés? Bueno, a los 20 años probé el primer vuelo charter de la historia, que fue entre París y Nueva York. Una compañía de veteranos de la Segunda Guerra Mundial y de la Guerra de Corea, se llamaban Flying Tigers. Eran cuadrimotores de hélices, pero tenían pintado un tigre hacia adelante, ¿no? Y con un amigo que sabía de mecánica, decidimos ir a México. A México por nada más, por el exotismo, la atracción, ¿no? El folclore tropical, Pancho Villa, Zapata. Entonces en Nueva York compramos no de segunda, de cuarta, en un deshuesadero debajo de una línea aérea del metro en el barrio puertorriqueño. Compramos un viejo Chevrolet Chewy sedán, y mi amigo, que era mecánico, se había llevado material, empezó a arreglar todo, y los boricuas, muy simpáticos, cuando vieron que realmente el muchacho sabía, pues nos ayudaron, nos regalaron piezas que faltaban y todo. Y fuimos a México. Y ahí durante 2 meses dimos vuelta y todo. Un México fabuloso, un México absolutamente seguro. Uno podía dormir en el coche en despoblado, Sí. porque no teníamos dinero y muchas veces dormimos en el coche. Y para mí fue amor a primera vista, y decidí que yo volvería a ver cómo. Cuando terminé mis estudios de historia, entré a un seminario de doctorado, y mi director de tesis quería que yo trabajara en Estados Unidos. Y yo le dije, si no, a mí la verdad me gustaría trabajar en México. Y una excelente persona, muy generosa, dijo, bueno, yo no sé nada de México, pero si usted quiere hacer una tesis sobre México, yo le doy la firma
mientras haya una cátedra de Historia de América Latina en París, y ese día usted irá con este señor. Y entonces fui a un seminario de Historia de América Latina y yo quería trabajar sobre Zapata. Pero entre los estudiantes, el doctorando, había un joven jesuita mexicano, el padre Jorge López Moctezuma, que después fue toda la vida maestro en la Iberoamericana y en paz descanse, los alumnos lo adoraban, ¿no? Y él dijo, mire, si usted quiere un tema absolutamente virgen, no trabajado, pues deje Zapata. Es muy interesante Zapata, pero ya está un poco conocido, falta todavía mucho. Bueno, tanto faltaba que justo cuando yo empiezo a trabajar la cristiada, un joven gringo, John Womack, mi querido amigo Jack, estaba haciendo su tesis sobre Zapata, que es un libro que se ha publicado y republicado 20 veces. Zapata y la Revolución Mexicana se llama. Pero entonces yo le hice caso porque él dijo la cristiada, yo ni conocía la palabra. Y nadie, había chilenos, había de toda América Latina en el seminario, nadie conocía la palabra. Entonces él explicó en 10 minutos y el director del seminario dijo, yo creo que usted debe hacerle caso. Este es un gran tema, Sí. pero le advierto, como historiador se va a topar con el problema de que ni la iglesia ni el Estado le van a abrir los archivos. Porque es muy reciente, yo les estoy hablando de 1964. Oh, sí. La paz Sí. religiosa en México es de 1938. Sí. Y el último cristero en rendirse en Zacatecas, Durango, es 1941. Uh, O sea, habían pasado 25 ¿qué? años. 25 años es ayer. Sí. Hoy, por ejemplo, hace 4 días los estudiantes marcharon indignados por el 2 de En octubre octubre. de 68. Sí. Ya pasaron 50 años Sí. y Y aún así. Sí. todavía, ¿no? Entonces, sí, la cosa era todavía caliente. Entonces él me dijo, pues usted va a tener que entrevistar a los sobrevivientes de los dos bandos y todo lo que pueda usted hacer. Y así fue como llegué a México en 65 y mi investigación y mi estancia y luego mi esposa mexicana de Aguascalientes, pues todo eso hizo que, guardando contacto con Francia siempre, desde luego, Claro. pero en 1976 ya pude tomar la nacionalidad mexicana. Sí. Y pues aquí estamos, a sus Lo- órdenes. los caminos de la vida, ¿verdad? ¿Cómo lo llevan a uno a veces donde no Así es, espera? No espera. así Sobre es. todo una vez que se casa, digo yo por experiencia también, nunca pensé que iba a terminar acá en los Estados Unidos. Y mire, aquí andamos. Bueno, Bendito Dios. Pues mira, doctor, antes de hablar de la cristiada, obviamente mucha gente hemos escuchado, o muchas personas, sobre todo en Estados Unidos, han escuchado el tema por la película que se filmó hace varios años ya con Eduardo Verástegui, For Greater Glory. Bueno, al menos acá salió así. Y tuvo mucho éxito, ha causado mucho auge. Estamos viendo aquí en los Estados Unidos, doctor, un auge y un interés de parte del americano, anglosajón, como le conocen, sobre la cristiada, aunque no lo crean. Y nos hemos dado cuenta que usualmente muchos de los expertos en este tema son personas no mexicanas, como usted, o de origen, mejor dicho, no mexicano. El padre Olivera, a quien le mandamos un saludo también, por cierto. Entonces, muchos de los norteamericanos aquí están viendo, dicen, oye, qué impresionante historia es esto. Y ahora estamos viendo que la hispanidad de Estados Unidos está tratando o empezando a evangelizar, digámoslo así, con esta historia al anglosajón. Le hago una prueba. Estamos viendo una devoción a Nuestra Señora de Guadalupe que hace 25 años, como usted dice más o menos, o 30, era casi nula en comparación a lo que tenemos ahorita. Entonces, pero lo que está sucediendo es que mucha de la hispanidad está un poquito desconectada con esos orígenes de la cristiada y quieren saber más. Entonces, vamos a empezar desde el principio. 1926 entró un conflicto armado entre la iglesia y el Estado. ¿Por qué se da este conflicto, primero que nada? bueno, la pregunta necesitaría
una larga historia porque, digamos, remontar al siglo XVIII en Europa Mm, y al desarrollo de los estados modernos, ujú, primero en forma de monarquía en Francia, en España, evidentemente en los países católicos, y esos reyes, casi desde el siglo XVI, habían conseguido del papado lo que se llamaba el patronato. El patronato, pues de hecho, el rey era el patrón, sí. en el sentido positivo del protector, Mm, pero también en el sentido duro de rector. No podía meterse en cosas, digamos, de dogma, de mm, fe, pero en todo lo demás, digamos, el Papa no podía nombrar un obispo si el rey no estaba de acuerdo. ok. Y bueno, a la hora de la independencia en América Latina, todos los estados intentaron heredar el patronato. Y Roma dijo, bueno, eso valía cuando había un imperio español. Y entonces, bueno, pues el rey de España como cabeza del imperio, pues sí, Ujú, heredaba ese patronato que venía desde el siglo XVI, pero ya no hay imperio. Entonces la iglesia recobra su independencia. Entonces, a lo largo del siglo XIX hay un pleito en todos los países de América Latina con la iglesia que nosotros confundimos con el pleito entre liberales y conservadores. mm, Y con un error del siglo XX lo traducimos en izquierda, derecha, liberales de izquierda y conservadores de derecha. Es como si estuviéramos diciendo los demócratas en Estados Unidos, ah, la izquierda y los republicanos, los conservadores. No, 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 en realidad casi siempre esos liberales ujú, eran católicos. E incluso los conservadores también les hubiera gustado heredar el patronato y controlar a la iglesia. Pero lo bueno, como cristianos, sabemos que lo importante es que no se mezclen la religión y la política, la iglesia y el Estado, ujú. y que cada quien tenga su camino y por separado. Hubo un momento en México en que sí se logró el equilibrio, pero luego con la Revolución Mexicana, por desgracia, un golpe de Estado militar asesina a Madero, porque con Madero fundando realmente la democracia, no hubiera habido conflicto entre la Iglesia y el Estado. Pero la revolución, que desde el asesinato de Madero hasta, bueno, yo diría que hasta fines de los años 30, Mm, es un episodio violentísimo de guerra civil, a veces intermitente, a veces permanente. Y en eso todo se radicaliza. Se radicalizan los católicos, nace un sindicalismo católico muy, muy fuerte que le hace la competencia al sindicalismo oficial del gobierno y en gran parte este es el origen del conflicto de 1926. Es que el patrón del sindicalismo oficial, Luis N. Morones, es al mismo tiempo ministro de Comercio, Industria y Trabajo. Hoy son tres secretarías, en aquel entonces era una sola, y él tenía los dos sombreros, tenía la cachucha de sindicalista, pero tenía el sombrero elegante de ministro. Y era de toda la confianza del presidente general revolucionario Plutarco ujú. Elías Calles. Dejo a un lado el odio personal que en ese momento, porque no duró toda la vida así, pero que en ese momento el presidente tenía contra la Iglesia Católica. Pero Mm, esa no es la explicación. La explicación de fondo es el catolicismo social y político era un rival demasiado peligroso para lo que se empezaba a llamar la familia revolucionaria, ¿no? sí. Entonces hay un enfrentamiento y como hay un radicalismo católico también, de jóvenes especialmente,
los jóvenes que están en el sindicalismo, que están en el movimiento estudiantil, están en la Acción Católica, está la famosa ACJM, la Acción Católica de la Juventud Mexicana, de los jóvenes mexicanos, pues son tan dinámicos y tan revolucionarios y tan radicales como los revolucionarios. Entonces hay choques y zipizape. Y es cuando el gobierno decide intervenir en la vida interior de la iglesia, porque pasa un reglamento que se conoce como la ley Calles, porque se hizo evidentemente bajo la autoridad del presidente. Resumo, el punto más importante es el siguiente: ningún sacerdote puede ejercer la profesión sacerdotal si no está registrado en la Secretaría de Gobernación. Es decir, es como si el gobierno le dice, ¿tienes licencia para ser sacerdote o no? Y Roma, eso sí, Roma, a la Santa Sede, dijo, eso no se puede aceptar. Todo lo demás se podría discutir. Ese punto no. Le voy a decir por qué. Justo en ese momento, en esos años 20, en Rusia, el poder soviético estaba destruyendo la inmensa, la admirable Iglesia Ortodoxa de Rusia. Yo quiero muchísimo a los hermanos ortodoxos. Conozco bien esa historia, estoy escribiendo justo una historia religiosa de Rusia, y en ese momento buscaron unos sacerdotes descontentos, algunos honestos y con buenas razones, descontentos, para crear una iglesia cismática que se llamó la Iglesia Viva. Y tuvo mucha fuerza porque todo el gobierno soviético lo apoyó. El gobierno, por ejemplo, le dio los templos. Y la iglesia, la verdadera iglesia, no tenía templos. Bueno, los templos se quedaron vacíos porque el pueblo ruso no se fue con los cismáticos. Entonces después, bueno, la persecución, la iglesia tuvo miles, yo diría cientos de miles de mártires. Una persecución que desde el tiempo de los emperadores romanos la iglesia no había conocido. En México, la gente de Morones, la gente del sindicalismo, intentó crear una iglesia cismática. Y en Roma no prosperó. En la Ciudad de México le regalaron 2, 3 templos, otros tanto en Veracruz. En total yo creo que 20 sacerdotes. O sea, fue ridículo, pero cuando empezó en Roma se asustaron muchísimo. Se equivocaron porque vieron en Calles un Lenin mexicano. Y dice, en México ya es el bolchevismo. No, aquí era una revolución latinoamericana, no era para nada, faltaban muchos años para un Fidel Castro, eso no. Fue una revolución, pero capitalista, con instituciones potencialmente democráticas, la democracia no, pero la institución sí. Pero eso explica que Roma se haya asustado muchísimo porque dijo, si gobernación es la que da licencia a los sacerdotes, y si el gobierno está creando una iglesia cismática, aquí me van a... va a dar permiso de ejercer a usted, a mí y a ningún sacerdote católico de verdad. Por eso el Papa prohibió a los obispos aceptar la ley Calles. Entonces los obispos publicaron un manifiesto diciendo no podemos aceptar, incluso con el título en latín non possumus. Y así subió la apuesta. Y se llegó al momento en que los más radicales, que era una minoría, como siempre, pero las minorías son importantes, las minorías radicales. Unos pocos obispos, los jesuitas en general, dijeron hay que suspender el culto. Es la única manera que ese gobierno entienda
y para movilizar a la nación mexicana católica, si suspendemos el culto, la gente sí se va a movilizar. Ahora, vamos a una pausa aquí, vamos a clarificar algo. Esta era una práctica que el intento, como lo acaba de decir el doctor, era para que el pueblo reaccionara y pusiera presión al gobierno. Hoy en día, pues si deciden implementar esta regla, por desgracia, a lo mejor pues el pueblo no reaccionaría. O sea, son diferentes tiempos, pero antes se buscaba eso porque el pueblo hubiera puesto tanta presión sobre el Estado o el monarca Sí, que se hubiera visto obligado a actuar porque la gente no hubiera tenido acceso a los sacramentos, ¿verdad? O sea, hoy así son es. tiempos diferentes, por desgracia, pero bueno. Son tiempos diferentes, pero aunque no sean tan numerosos como antes, ni tan practicantes como antes los católicos, pues tendrían un apoyo internacional muy, muy fuerte para empezar. Sí, Y luego en México mismo tendrían apoyos de, digamos, gente a veces agnóstica o ateas, pero gente a favor de la democracia y de la libertad de conciencia. sí. Entonces, no sería lo mismo, pero ningún gobierno podría imponer eso. Entonces, empezamos, como siempre, un radical esos conflictos. Una preguntita antes de iniciar el conflicto y todo. ¿Por qué cree usted que el señor Calles tenía tanto desdén hacia la fe? O al menos por un tiempo mantuvo ese rencor, ese desdén hacia la fe católica. Mire, conocí muy bien a dos hijas del general Calles. Ah, Doña Hortensia, de su primer matrimonio, es que enviudó el general. sí, Tuvo tragedias en su vida. sí. Enviudó dos veces. Wow. La segunda mujer joven se le llevó un cáncer rápidamente. Entonces, del segundo matrimonio, doña Alicia. Bueno, las dos, muy católica, doña Hortensia, muy amiga de los jesuitas. Al final de su vida, cuando ya no podía salir, un sacerdote jesuita venía a celebrar en su Mm. casa, y cuando murió yo estuve presente en la misa de cuerpo presente. Bueno, doña Hortensia, y que una gran mujer, una extraordinaria mujer, y su media hermana Alicia, las dos me decían: ¿por qué mi papá odiaba tanto a los curas? No sabemos. Siempre fue un misterio, Mm. porque siempre dejó nuestras madres católicas. Fuimos bautizados, nos casamos por la iglesia, fuimos Sí. confirmadas, y doña Alicia me contaba, porque ella era mucho más chica del segundo matrimonio, dijo: cuando fuimos al exilio con mi papá, cuando Cárdenas lo expulsó en California, me metieron en un colegio de monjas. Mm. Y al principio yo tenía problemas, porque al recreo las chicas se me abalanzaban y decían: tu papá mandó matar a los sacerdotes. Y Wow. entonces, los misterios del corazón humano, ¿no? Sí. Algunos dicen, pero, o sea, lo que dicen es cierto. Las conclusiones que sacan, yo no soy psicólogo ni psicoanalista, y mucho menos confesor para, solo Dios sabe lo que hay en el corazón humano. Calles es hijo natural. Es hijo natural. Su mamá, una joven mujer, fue embarazada por un rico hacendado de De Sonora, Sonora. y está registrado. En aquel entonces los registros Sí. parroquiales eran mucho más fidedignos que el estado civil, y entonces ahí está registrado: tal día se presentó la señora fulana y presentó un hijo natural, a quien puso un nombre Plutarco, ¿no? Ujú. Eh, Ella murió cuando yo creo que tenía 4 años, el niño, y lo recogió un tío que reparó lo que no había hecho el padre. Fue el verdadero padre Plutarco. del pequeño Plutarco, ¿no? Entonces, lo que la gente que ha estudiado el caso dice: en una sociedad tradicional de provincia, ser hijo natural no era fácil.
A ver, especifíquenos, doctor. Yo sé lo que se refiere con el hijo natural, pero para la audiencia, a lo mejor que a lo mejor no sabe a qué se refiere hijo natural, ¿a qué en ese tiempo, qué significaba ser un hijo natural? Jurídicamente, el hijo natural es concebido y nacido fuera de matrimonio Ujú, y muchas veces de padre desconocido. ujú. Que era un ¿Sí? estigma antes, sobre todo. Un estigma, un estigma. Y es el registro parroquial la prueba. Sí. Y entonces, que de ahí hubiera nacido el rencor de Calles contra la iglesia, considerando que la Mm, iglesia, digamos, era la que estigmatizaba, cuando en realidad era la ok. sociedad, no Ah, era ok. la iglesia. Ha ¿Sí? sentido. Entonces, digamos, el personaje de Calles, de cierta manera, es un personaje trágico, Sí. ¿no? En los últimos años de su vida se hizo amigo de un jesuita, y el jesuita, bueno, como especialmente en esa época, pues insistía para convertirlo, ¿no? Intentaba convertirlo y estuvo presente a la hora de la muerte a ver si le podía a última hora y quién sabe qué. Bueno, no sabemos, no sabemos. Pero yo no, ¿cómo decirles? Es muy fácil tantos años después, pero yo no para nada satanizo a Calles. Calles tuvo muchas tragedias personales y luego esa vida de general revolucionario, la violencia Sí. cotidiana, los asesinatos, Sí. su amistad muy difícil con el general militar genial Álvaro Obregón, presidente que se burló de la principal conquista de la revolución, a saber, la no reelección, diciendo, no reelección, de acuerdo, no reelección inmediata, pero después de un turno puedo volver, ¿no? Eh, todo eso, todo eso, digamos, no le facilitó las cosas. Claro. Y, y, y el recurso a la violencia, digamos, pues para los revolucionarios, eh, como decía Zapata, ¿no? Québrenlo, y, que significaba fusilar, Sí. ¿no? Porque el cuerpo se quiebra Sí. cuando en el paredón, ¿no? Y entonces la tentación y la tentación de la lucha armada la conocieron los católicos, Sí. de cierta manera. También fueron contagiados por esa violencia revolucionaria. Después de tantos años de vivir en ese ambiente, pues el rifle era la solución. Como dice el dicho, doctor, que el que anda con lobos a aullar se enseña, de cierta manera, andas en la violencia, pues eventualmente algo va a permear. Empieza este conflicto armado. Los católicos al principio, pues no les va que digamos muy bien, al menos en términos estratégicos, pero llega una persona de Monterrey, curiosamente, donde es aquí su servidor, que Nuevo León pues, no tuvo un rol, digamos, muy crucial, al menos en comparación a estados cristeros como Jalisco, como Guanajuato, Michoacán, no sé. Pero esta persona es de Gorostieta, y al parecer ahí fue un cambio de suerte para el lado cristero. ¿Qué nos puede decir un poquito sobre este aspecto de Gorostieta? Gorostieta es un personaje fascinante. Eh, Hoy se ha puesto muy de moda hablar de un general muy respetable, muy admirable de la Revolución Mexicana, que fue Felipe Ángeles, Uh -huh. que por cierto lo mandó fusilar Carranza, porque anduvo con Villa. Pero Ángeles era pues todo un caballero, ¿no? De formación militar, profesional, artillero, si no me equivoco, igual que Gorostieta. Gorostieta entró muy joven a la escuela militar y como científico, como ingeniero, se especializó en la artillería, artillero. Eh, por cierto, yo creo que un tiempo participó en campaña contra Zapata, precisamente con Felipe Ángeles, en el estado de Morelos, y luego en la resistencia de Veracruz, cuando los americanos desembarcan en Veracruz en Sí, sí. 1914. Es cierto, es una cosa que muy pocos conocen, que es cierto. Qué buen dato, qué buen dato. Sí, 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 sí.
y llega a ser el más joven general brigadier del ejército mexicano, a los 26 o 27 años. Ahí está su expediente en la Secretaría de la Defensa, completo, y lo vi. La desgracia para Gorostieta, como para muchos buenos oficiales, es que el ejército federal había servido bajo el dictador Huerta. Y cuando Huerta pierde y huye, disuelven el ejército federal. Ah, ok. Y disuelven. Unos pocos logran amistarse con los revolucionarios y entran en el ejército, en el nuevo ejército revolucionario. La mayoría, pues, se van a la vida civil, algunos al extranjero. Fue el caso de Gorostieta, que un tiempo estuvo en Cuba, después estuvo en Texas, donde se había retirado su padre, porque su padre, bueno, la familia de Gorostieta es una vieja familia hispano-mexicana y Vascos, creo. incluso, yo creo que el dato no es muy conocido, pero él es Gorostieta Velarde por su madre. En Madrid hay un monumento, una estatua honrando al capitán Velarde, artillero, que murió en 1808 en Madrid peleando contra los franceses. Es un antepasado del lado materno de Gorostieta. Y artillero también. Pero bueno, el padre de Gorostieta, que fue un importante jurista, legislador, juez en tiempo del Porfiriato, llegó a ser ministro, creo que de justicia, brevemente, en tiempo de Huerta. Eso fue suficiente para obligarlo un tiempo al exilio en Estados Unidos. Bueno, cuando cae Carranza, o muere Carranza, asesinado, y sube al poder Obregón, hay una amnistía y Gorostieta puede regresar a México y trabaja en ese momento pues como ingeniero para ganarse la vida. Se casa, un gran amor, y trabaja en una fábrica de jabones y perfumes. Y bueno, cuando yo escribí La Cristiada, yo repetí lo que me habían contado, que Gorostieta era de Monterrey, que Monterrey no era católico, que el contacto con la frontera, cuando muchos eran protestantes y más bien eran masones, y que el papá de Gorostieta era masón grado 33 y que el mismo Gorostieta era masón. Yo lo escribí en mi libro. Hace unos años tuve, y con mucho gusto, que rectificar, porque una nieta, o posiblemente incluso de la cuarta generación, un día me encontró en la calle y me dijo, usted es Jean Meyer, sí, cómo no. Mire, le voy a platicar una cosa muy interesante y después le voy a mandar los documentos. Encontré la correspondencia de Gorostieta con su esposa y algunas cartas con sus papás en exilio en Texas. Es el hombre más... son cartas de los años 18, 20, 22, 24, 20. Son cartas de un católico de carta cabal. Wow. Católico por los cuatro costados, que al final pide la bendición a su papá o da la bendición a los hijos cuando él está de viaje o está ausente, y entonces hay que rectificar las cosas. Lo que pasa es que el cuento es muy bonito y el cuento es un jesuita. En aquel entonces no era jesuita. Heriberto Navarrete, estudiante de ingeniería, topógrafo, se fue a La Cristiada, era de Jalisco, se fue de combatiente y rápidamente oficial, y llegó a ser el secretario particular oficial mayor de Gorostieta. Entonces, él escribió un libro muy bonito. Cuando entra a la compañía le dije, usted tiene que, para que le aceptamos, tiene que escribir su autobiografía. Entonces, él escribió su autobiografía, y que se llama Por Dios y por la Patria. Heriberto Navarrete, SJ. Y ahí él cuenta, cuando llegó Gorostieta, y luego nos conquistó por su don de gente, su genio militar y todo, pero era un liberal masón, agnóstico, y al contacto
de los cristeros, que apreciaba muchísimo, y decía riéndose, decían, bueno, tienen algunos defectos, pero son los mejores soldados que jamás he tenido, mucho mejores que mis pobres soldados federales. Y decía riéndose, con barro de Tlaquepaque no se puede hacer porcelana de Sèvres, que es muy bonito, pero el barro de Tlaquepaque es muy bueno, ¿no? Sí. Bueno, y entonces al contacto de la fe popular se hizo católico. Mm. Ese mito que yo propagué en mi libro, ahí está en la película donde Andy García es un fabuloso Gorostieta. En la película muchas cosas que me repatean, porque no es cierto, es falso. El Gorostieta que toma whisky y fuma puro mientras celebran una misa de difuntos, impensable, impensable. Pero tuve que rectificar. Vasconcelos, mezclo Vasconcelos porque Vasconcelos intentó conseguir el apoyo militar de Gorostieta, pero Gorostieta murió antes. Gorostieta no entró a la cristiada para vengarse de la revolución que había truncado su carrera militar. Uh-huh. Tampoco entró como mercenario, como se dice, porque se dice que la liga le pagaba quién sabe cuántos pesos oros al mes. No, no, no. Tenemos la carta de su esposa. Le dieron una mensualidad en los 3 años, que hubieran sido 36. Yeah. ¿No? Bueno, y cuando murió Gorostieta, ella cobró un seguro de vida, porque Gorostieta había tomado un seguro de vida. Pero Gorostieta, ni agnóstico, ni vengativo, ni mercenario. Él va a la cristiada como católico. Hace sentido en cierta manera, y esto es en el terreno de la especulación, porque hay un dato que muy pocos católicos mexicanos recuerdan, que es durante el mandato de Huerta, Veterano Huerta, en un toque, digámoslo así, de ironía, México fue consagrado al Sagrado Corazón de Jesús. Creo que fue en 1914, algo así. O sea, entonces a Gorostieta le tocó haber presenciado algo de eso. O sea, ¿significa que Huerta es un ángel? Pues no estamos hablando de eso, pero como usted, me encantan sus videos, por cierto, doctor, porque usted enfatiza la complejidad de la historia. A ver si como acaba de hablarnos ahorita de Calles, de cómo fue una historia trágica, cómo tuvo sufrimientos muy profundos. O sea, y eso no es que justifiquen ciertas decisiones, pero hace que comprendamos y expande el horizonte, ¿verdad? Claro. Así igual en este caso de Gorostieta o en los eventos que suceden en México. Entonces estamos en pleno conflicto ya, Cristiano. Yo quiero que nos especifique aquí, ya que estábamos hablando de mitos, ya clarificamos de la fe ferviente de Gorostieta, el mito de que al Papa se le entrega información no fidedigna, vamos a ponerlo así, de parte de unos obispos en México, y que por eso realmente la cristiandad se perdió, por así decirlo, porque el Papa, con información falsa, exhortó a los mexicanos católicos a que no combatieran. ¿Cómo está? Vamos a desembrollar eso, a ver cómo funciona aquí. Bueno, el conflicto religioso con la creación de la Iglesia Cismática empieza en 1925. Uh-huh. Durante un año y medio, los católicos muy movilizados intentan todos los recursos, podríamos decir, de la lucha cívica, de la lucha pacífica, ¿no? El derecho, los abogados, la Constitución, la peticiones. El último recurso fue una petición firmada por casi 2 millones de personas en un país que tenía apenas 18 millones de habitantes. Sí. Wow. Petición al Congreso para que se reformara esa famosa ley, y el Congreso ni la examina, ni abre los bultos. Llegan los bultos amarrados y se van a la basura, ¿no? Y luego el gobierno cometió un error. El 31 de julio, 1 de agosto de 1926 entra en vigor la ley Calles. Uh-huh.
y empieza la suspensión del culto público. El clero se retira de los templos. Todos se equivocaron, porque el clero nunca pensó hacer una huelga de los sacramentos, una huelga del culto público y, bueno, vamos a bautizar, vamos a casar, vamos incluso a celebrar Funerales, ¿no? en las casas particulares. Ok. Y el gobierno dice, eso está prohibido. Toda su actividad sacramental está dentro del templo. Y ya que usted abandonó el templo que es propiedad de la nación desde el siglo XIX, Sí. En Francia también es propiedad de la nación, eso no es un problema. Y la iglesia tiene el usufructo sin pagar renta. Bueno, mi inquilino se fue. Bueno, voy a hacer el inventario. El gobierno dice, vamos a cerrar los templos, poner sellos, hasta hacer el inventario, porque después cuando van a volver van a decir, robaron el crucifijo, robaron la pintura, ¿no? Teóricamente está bien, teóricamente la iglesia dice, yo voy a celebrar en casas particulares, pero el gobierno dice, no, es delito, y el gobierno dice, yo cierro los templos, y los pueblos católicos se indignan, porque esa delicadeza de que va a ser unos días mientras se haga el inventario, no sé, en todas las repúblicas yo creo que debe haber ido 20,000 templos, si no es que más. Hubiera tomado muchísimo tiempo, pero cuando llega el notario público con 4 gendarmes para sellar la puerta, encuentra el templo lleno de gente que dice, aquí usted no cierra nada. Y ahí está la mala costumbre revolucionaria. Sí. Mandan el ejército. Y en lugar de dispersar la gente o esperar que se vaya o quién sabe qué, primero a culatazos y después a balazos. Exacto. Y corre la sangre. Y eso no lo digo yo, lo dice nada menos que un tal Lenin. Una vez que se cruza la delgada línea de la sangre, no hay marcha atrás. Sí. Entonces la primera sangre fue sangre cristiana. Y después ya fue sangre de la gente del gobierno. Sí. Y es cuando, sin que nadie haya pensado en organizar un movimiento armado, se levanta. Y entonces los muchachos de la Acción Católica y de ese movimiento que se llama La Liga dicen, no, pues si el pueblo se levanta de manera espontánea, es un caballo brilloso, es un caballo entero, nosotros lo vamos a domar, le vamos a poner la silla, el bridón, y vamos a llegar al poder y construir un México católico. Sí. Que es un bonito programa, pero que es al mismo tiempo una ilusión fantástica. Sí. ¿No? Sí, sí. Porque algunos obispos dijeron, si ustedes van a llegar al poder como los revolucionarios, ustedes van a ser igual. Y fíjese, como la película del Señor de los Anillos, que creen que cada uno pudo usar el anillo y va a ser diferente. Así es. Fíjese que un día un amigo muy querido, mucho mayor que yo, mayor que mi papá, incluso hubiera podido ser mi abuelo, que había sido cristero en Michoacán. Un día que estábamos hablando me dijo, siempre él me decía Meyer, me tuteaba, pero me decía Meyer. Oye, es Meyer, tú que ya terminaste esa historia, ¿cómo ves si hubiéramos ganado? Entonces dije, bueno, pues yo creo que no era posible en ese momento, no era posible. De cierta manera ganaron porque lograron la paz religiosa y la libertad religiosa, pero así, un México con gobierno cristero, y entonces se queda pensando y me dijo, sí, y qué bueno que no ganamos, porque hubiéramos sido como Franco en España. Bueno, pues estábamos en eso, dijo, hubiera sido como Franco y la iglesia se hubiera comprometido horriblemente. Me parece la sabiduría popular es más grande que la de los intelectuales, que la de los académicos. Entonces, bueno, después hubo casi 3 años de guerra, 3 años de suspensión total, una iglesia de las catacumbas. En algunas regiones, felizmente, en el norte, en Nuevo León, por ejemplo,
hubo gobernadores y jefes militares inteligentes diciendo al obispo que estaba a veces en la clandestinidad, a veces en Chihuahua no, en Chihuahua se pudo quedar, pero a veces muy cerca del otro lado de la frontera. Si usted controla a su gente, si aquí no hay levantamiento militar, no va a pasar nada. Si hay levantamiento militar, yo como jefe de operaciones militares ya tengo que entrarle y no quiero, la verdad. Entonces, en el norte hubo como una hipocresía, hacían como que aplicaban la ley Calles y no la aplicaban. Entonces, el norte más o menos vivió esos años en una relativa clandestinidad, pero sin la violencia tremenda que conoció todo el centro y el sur. Mucho pienso yo, doctor, es que tiene que ver con ese pragmatismo del norteño en México. Somos un poco más prácticos a veces. A veces es malo, obviamente, y a veces da buenos resultados a diferencia del resto del país, porque las condiciones son más adversas, geográficamente hablando. La gente que no conoce México, el norte es desierto, árido, y te obliga a ser un poquito a veces más práctico, no tan idealista en el aspecto de que pues es lo que hay y con lo que tienes que trabajar. Sí, pero hay otro lugar común muy falso y que yo también, digamos, me lo chupé al principio, tardé mucho en entender que no era cierto, a saber que el norte no era católico. El norte era católico, lo que pasa era un catolicismo mucho más moderno, mucho más urbano, mucho menos campesino, un catolicismo más de tipo Estados Unidos o Europa, con mucha organización. Con mucha organización que le permitió, digamos, lidiar con los gobernadores en turnos y, en fin. Pero en Roma empezaron a preocuparse mucho el Papa. El Papa, no como político, sino como pastor de almas. Pío XI siempre insistió que la primera función de la iglesia era pastor de almas. Decía, 3 años sin sacramentos, 3 años sin catecismo, sin misa, sin educación religiosa, es una catástrofe. Es una catástrofe espiritual y ni modo, hay que hacer la paz con el gobierno sin ceder sobre lo esencial y en lo demás, pues haciendo concesiones, ¿no? No fue los famosos arreglos de junio de 1929, que consisten en lo siguiente: declaraciones del presidente de la República, que era el interino Portes Gil, porque Obregón había sido asesinado, y declaraciones de 2 obispos mexicanos, el arzobispo de Morelia, don Leopoldo Ruiz y Flores, y el que todavía no era arzobispo de la Ciudad de México, lo iba a ser al día siguiente, era obispo de Tabasco, Pascual Díaz y Barreto, de un jesuita. Entonces, el presidente dice, jamás la intención del gobierno fue meterse en los asuntos internos de la iglesia. El famoso registro en la Secretaría de Gobernación es una medida estadística, incluso para que no haya impostores que se hacen pasar por sacerdotes, o sea, como que casi defendía a la iglesia. Y la iglesia dice, bueno, entonces fue un malentendido. En tal caso, esa ley la podemos aceptar y nos vamos a registrar en la Secretaría de Gobernación. Y borrón y cuenta nueva, aquí no pasó nada. Se suspende el culto, se levanta la suspensión y del castillo de Chapultepec, donde se firmaron los arreglos, los obispos van a la Basílica de Guadalupe para dar las gracias a la Virgen. Y como el gobierno respetó los arreglos más o menos un año. Y después hubo un cambio de gobierno y empezó realmente una persecución religiosa feroz que duró hasta 1936, hasta que Cárdenas tomó el poder. Y ahí ven la importancia de las personalidades. Cárdenas era personalmente
ateo, no era creyente, de familia católica, había sido bautizado y todo, y su pobre mamá rezaba para que Lazarito regresara. Sí. Pero Lazarito no era un general de esos generales revolucionarios matones. Y él conocía muy bien su Michoacán, su México profundo. Hasta el final de su vida, cuando viajaba, se quedaba a dormir en casa del cura. Me consta. Y él entendió desde un principio que había que devolver la paz Sí. religiosa a México. Sin eso no podía hacer nada. Pero le costó 2, 3 años para desmantelar toda la red, digamos, de gobernadores del tiempo de Calles, que sí eran anticlericales, como el terrible Grido Canaval de Tabasco, que presumía, tenía una tarjeta de presentación que decía Tomás Garrido Canaval, enemigo personal de Dios. Wow. Un día recibió la visita de unos protestantes norteamericanos que lo felicitaron por su combate contra la maldita Iglesia Católica. Y él dijo, señores, no me feliciten porque yo los acabaría a usted también. Wow. Era contra Dios, no Sí, contra sí, trae un católicos o protestantes problemón, o lo que musulmanes fuera. o judíos, ¿no? Bueno, entonces como no se respetó para nada los arreglos, al grado de que cuando Cárdenas llega al poder, quedaban 300 o 400 sacerdotes autorizados para todo el país, Sí, en lugar de 5,000. sí. Y en 18 estados no había un solo templo abierto. Eso sí fue, eso en los años 20, cuando el conflicto religioso nunca se llegó a ese extremo de persecución religiosa. Entonces hay un segundo levantamiento, mucho más chiquito, porque el Papa en ese momento apostó que sí, era terrible, incluso denunció la violación de los acuerdos en varias ocasiones, pero que tarde o temprano llegaría un nuevo presidente y las cosas se calmarían. Sí. El Papa ganó la apuesta, pero hasta 38, de Sí. 31 a 38 son 7 años Ay, de, pues hay una película famosa de John Ford con Henry Fonda que se llama No God Next Door. no hay un Dios al lado. No hay Dios al lado, y es Sí. México, ¿no? Entonces, esos pocos miles de guerrilleros católicos, por cierto, les invito, si no lo conocen, a ver la película de nuestro hijo, Matías Meyer, que es director de cine, y se llama Los Últimos Cristeros. Ah, muy bien. Se la pueden ver en Google. Usted busca Matías Meyer, Los Últimos Cristeros, y van a ver. Está filmado con 3 pesos, con puros campesinos, no hay ningún actor profesional, que son todos descendientes de cristeros. Ah, gracias por el dato. Para que lo vean, por favor. Ahorita vamos a poner el link en la descripción del video. Y es la historia de esos últimos cristeros que pues están condenados por la iglesia, porque el Papa ha prohibido la lucha armada. Y yo me acuerdo cuando entrevisté a uno, porque eso se llama la segunda, a secas. Entonces yo pregunté, ¿y la segunda qué? Y entonces me dijo, la segunda. Y yo insisto, pero la ¿Cuál es la segunda primera o qué? qué? Y entonces me dice, usted no entiende, es que no podemos decir la segunda cristiada porque la iglesia nos prohibía defenderla con las armas. Para nosotros es la segunda y sabemos que es la segunda cristiada, pero no lo podemos decir. Estoy hablando de los años 60, hoy en día ya se puede decir, pero Claro. toda esa gente ya murió. Sí. Por cierto, todas las grabaciones que hice las deposité en la Universidad Católica de Notre Dame. Es Acá mucho en más Indiana. en Indiana y está abierta al público, accesible, digitalizado y todo. Lo digo porque en México uno no puede tener confianza de qué pasa con las cosas, ¿no? Sí.
Puede haber un terremoto, puede haber Claro. un motín, puede haber ladrones, puede haber descuido, sencillamente. Ya no hay dinero, pum, Bien. y se pierde. Entonces corrió la voz de que esos pobres dos obispos habían engañado al Papa, que lo habían convencido de firmar los arreglos, que en realidad ellos habían entregado los cristeros al verdugo y eso es totalmente falso, pero ellos, yo creo que eran sinceros pensándolo, que estábamos a punto de ganar, hubiera sido cosa de aguantar unos meses más y el gobierno hubiera caído. El gobierno no hubiera caído, hubiera seguido el empate, el gobierno no podía acabar con los cristeros. Mm, Es cierto que eran más fuertes que nunca en junio de 29 a la hora de los arreglos, pero más no podían, e incluso yo creo que les hubiera ido mal porque el 2 de junio, 3 semanas antes de los arreglos, en un zipizape accidental, la gente no puede creer que sea un accidente porque la gente siempre necesita la teoría del complot, ¿no? El complot de los obispos que entregan los cristeros, engañan al Papa, y el complot de los malvados que traicionan y asesinan a Gorostieta. La muerte de Gorostieta fue accidental, con un destacamento del ejército que lo mató sin saber que era Gorostieta, ¿no? Y Gorostieta se encontraba en ese lugar de pura casualidad porque sufría conjuntivitis y se pararon a descansar en un momento dado. Había dejado los Altos de Jalisco y estaba en un lugar, digamos, peligroso, tenían que cruzar el valle que vaya a Totonilco, el Alto, a la Barca, para los que conocen esa región, es el gran valle del río Lerma y son como 30 kilómetros donde plano, ¿no? Ni hay bosque, no es como los altos que se pueden esconder o Michoacán con sus bosques y las cercas de ganado donde se pueden parapetar y defenderse, nada, ¿no? Entonces estaban descansando en una vieja, chiquita hacienda medio en ruinas, eh, cuando llegó un destacamento federal y los cristeros se habían descuidado, no había centinela, para que descansara los caballos, habían desencillado, realmente no había los- manera, ¿no? sí. Y Gorostieta incluso alcanzó a subir a caballo, le tumbaron el caballo, se quedó preso debajo del caballo y ahí murió. Solamente, pero la gente necesita pensar, qué coincidencia, justo antes de los arreglos eliminan a Gorostieta. Si Gorostieta en vida no hubiera habido arreglos y no. La historia es suficientemente complicada y trágica, no hay que inventar complots a cada Esquina. esquina de la calle. ¿Eh? Pero los pobres obispos, especialmente Pascual Díaz, porque Ruiz y Flores, nombrado por el Papa delegado apostólico, fue expulsado de México en 32 y se quedó en Estados Unidos hasta que en tiempo de Cárdenas pudo regresar. Pero el pobre de Pascual Díaz, arzobispo de México, eh, perseguido, castigado, encarcelado varias veces por el gobierno y al mismo tiempo acusado, calumniado por los católicos Católicos. más Mm, radicales. Y él murió de enfermedad, pero yo creo también que de pena, en 1936. sí. Fíjese, doctor, qué interesante, se nos acaba el tiempo, pero hay dos cosas más que quisiera tratar con usted. Primero, en síntesis, ¿qué lecciones podemos tomar nosotros los hispanos en el 2021 sobre este episodio que sucede en México? Y segundo, quiero por favor nos comente un poquito sobre Rescoldo. Creo que si mal no tengo entendido, usted hizo el prólogo, ¿no?, de esta novela. ¿Y qué proyectos tiene, aparte del que nos acaba de mencionar sobre la historia de la Iglesia Ortodoxa rusa? Pues, ¿qué proyectos hay más adelante para usted? Pero vamos primero con la lección. ¿Qué podemos nosotros los católicos hoy en día, que estamos viendo a veces que se nos cierran los templos o nos ponen requisitos sanitarios, independientemente de las razones, que estamos viendo un poquito retos sobre la fe y esas hostilidades? ¿Qué podemos tomar como lección nosotros? ¿Reaccionar de la misma manera o qué haría usted?
Es es una pregunta muy difícil. Yo sé que la Iglesia de Francia protestó muchas veces y fuertemente, pidiéndole al gobierno reabrir cuanto antes los templos, permitir Ujú. el acceso, ¿no? Sí. Eh, en México yo creo que hemos sido mucho más disciplinados o resignados. Y un amigo, bueno, no un amigo, porque no tuve tiempo de hacer amistad con él, pero un joven sacerdote de Centroamérica que está doctorándose en la Gregoriana en Roma, vino a México para ver un poco cómo se vivía en México la pandemia y cómo la vivían los cristianos. Y él me dijo que en Italia, cuando ya se volvieron a abrir los templos, regresó menos gente que la gente que venía antes. Eh, Como que la gente se acostumbró en un año a ya eh, no ir. Eso nos explica el temor del Papa Pío XI, sí, que dijo, ya hay que reabrir, cueste lo que cueste, hay que reabrir los templos porque si no la gente se va a sí, perder. claro. Bueno, en México de aquel entonces la gente aguantó 3 años, aguantó después 10 años y Sí. regresó, y regresó. Incluso México tuvo una luz de vocaciones sacerdotales. Es casi el único país de América Latina que entre 1940 y 1900 y hoy tiene un clero 100% nacional. En Brasil la mitad del clero es europeo o, Ah, o africano. es cierto, no me había puesto a pensar eso. Aquí en Estados Unidos también, o sea, no, o sea, de Bueno, todos pues lados recibimos. Sí, es cierto. entonces es lo que decía Tertuliano. La sangre de los mártires es semilla de cristianos. Sí, Y yo creo que esas generaciones, muchos de esos sacerdotes eran hijos de cristeros. sí. Un día la conferencia episcopal me invitó a hablar de la cristiada y al final, hablo de hace 20 años, al final varios obispos se me acercaron y me dijeron, yo soy hijo de cristero. Ah, Así que, bueno, Rescoldo, el título inicial, el título de Antonio Estrada, hijo de cristero, de uno de los últimos cristeros. Antonio Estrada le había puesto los últimos cristeros. La editorial, con cierta razón, le puso ese título medio enigmático, Rescoldo, porque en un momento dado, el coronel Florencio Estrada dice, eh, de ese último rescoldo de la cristiada, no nació la gran hoguera de la cristiada, ¿no? Bueno, la película de Matías, de mi hijo, Los últimos cristeros, son los últimos, porque la novela se desarrolla en un año, mm, desde que se levanta hasta que muere Florencio Estrada, que había sido cristero de la primera, y por cierto, Florencio Estrada de Durango, a principios de los años 20 había emigrado a Estados Unidos y trabajaba en fábrica en Estados Unidos y regresó para defender la iglesia, ¿no? sí. Entonces, la película son los últimos 8 días. Es una novela formidable. Y yo la descubrí gracias al gran escritor mexicano Juan Rulfo. Juan Rulfo, que tenía unos 10 años cuando la cristiada y la vivió muy personalmente, porque en su pueblo de San Gabriel, del sur de Jalisco, eh, su mamá, él era huérfano, su mamá escondía el tío sacerdote, hermano de la mamá, tío materno, que estaba persiguiendo el capitán Rulfo, militar federal, tío paterno, Sí. y fue Rulfo quien me dijo, sin la mujer tú no entenderás nada a la cristiana. Y luego me dijo, tienes que leer Rescoldo, es una de las mejores novelas de la Revolución Mexicana. Acabo de publicar Universidad de Guadalajara y el CIDE, donde yo trabajo, Centro de Investigación y Docencia Económica, que el gobierno actual está persiguiendo duramente, un libro que se llama
si se pueden llamar arreglos. Crónica del conflicto religioso mexicano 1928-1938. En base precisamente a los documentos que no había podido consultar antes, pero ahora los archivos vaticanos están abiertos totalmente y los archivos de la Iglesia mexicana también. Y ahí demuestro que los arreglos fueron ordenados por el Papa. Sí. Y que los dos pobres obispos estaban de acuerdo, pero nada más obedecieron. Sí. Y todo lo demás es mito. Y mi proyecto en curso, ya tengo muchos años de trabajar en esto, es una historia religiosa de Rusia. Y después, si Dios me presta vida, ya veremos. Pero por lo pronto, bueno, no, voy a cumplir 80 años, tengo 9 nietos de 2 a 24 años, y entonces pues los quiero ver un poco, ya que se está acabando la pandemia, ya podemos empezar a viajar. Sí. Fíjese, casi año y medio sin ver a los hijos y a los nietos, menos la hija y 2 que viven en la Ciudad de México, pero los otros están dispersos en el mundo, como usted. Una familia en Nueva York, otra en Montreal, una en Toulouse, Francia, otras en Perpignan, Francia. Pero bueno, se nos acabó el tiempo, no quiero quitarle más tiempo. No, ha sido un placer, la verdad. Cuando guste, aquí tiene su casa. De este tema podemos estar hablando, no horas, días enteros. Entonces, pero bueno, podremos hacer próximamente una segunda edición. Doctor, muchas gracias. Le mandamos un abrazo aquí de Estados Unidos, hasta allá a la Ciudad de México, y estamos muy, muy agradecidos por toda su labor. Personalmente, le agradezco una vez más todo su trabajo. No es fácil ser historiador para la gente que nos está viendo, y sobre todo estos temas que a veces ponen muchas trabas. Entonces, si pueden, por favor, apoyen. Como siempre decimos en Reconquista, hay que apoyarnos entre nosotros. Esta es una gran oportunidad y promuevan este contenido. A nombre del doctor, se despide un servidor Luis Medina, deseándoles que tengan un excelente día y, como decimos siempre, que viva Cristo Rey.